Señor General Jaime Ruiz Barrera, presidente de ACORE, muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días y cordial saludo. Bueno, señor general, después de que los 5 izquierdistas comunistoides que hicieron las veces de seleccionadores de los magistrados de la JEP, la Justicia Especial para la Paz, presentaron su lista de 51 magistrados, todos ellos de tendencia izquierdista, y todos ellos manifiestamente enemigos de las fuerzas militares de Colombia. No parecía quedar duda ninguna sobre cuáles eran sus intenciones y esto para dónde iba. Pero las cosas terminaron por complicarse cuando designaron como fiscal de Justicia Especial para la Paz, que será un suprafiscal, a un enemigo declarado de las fuerzas militares. El exfiscal Giovanni Álvarez Santoyo, que fue el que compuso la escena mentirosa y fraudulenta que ha permitido perseguir judicialmente a los gloriosos pilotos de la Fuerza Aérea Colombiana que combatieron contra las FARC en Santo Domingo. Su punto de vista sobre estas elecciones y sobre lo que le espera a nuestros militares, es decir, lo que le espera al honor de Colombia, señor general. A ver, doctor Fernando, la situación es crítica, bastante crítica porque cuando por parte del gobierno nacional se ofreció a la fuerza pública un tratamiento especial diferenciado, acto, ceremonia militar, donde participa el ministro de Defensa, el ministro de Justicia de la época, que era Yesir Reyes, y se fijan los protocolos, tratamiento especial, diferenciado, equilibrado, etcétera. Ese tema, al interior de las fuerzas militares, en los centros de reclusión, quienes están en situación sub iudice, lo tomaron como una alternativa mejor de lo que en ese momento podía tener frente a su situación jurídica. El Centro Democrático había ofrecido un proyecto que se discutió, la creación de unos tribunales temporales dentro de salas especiales en la Corte Suprema. Eso no progresó, eso no llegó a nada, la misma Corte lo rechazó. Entonces queda la opción, entonces ¿qué hacían? O seguir en la justicia ordinaria, donde estarían muy maltratados, terriblemente maltratados, a raíz de famoso, recuerde, doctor Fernando, el convenio ese Ospina-Iguarán, perdimos el fuero militar, perdimos la justicia penal militar, 15.000 hombres. ¿Cree que se me olvida? Procesados. ¿Ah? ¿Cree que se me olvida? Sí, es fue un golpe mortal a la moral de las tropas, a la institucionalidad. Eso fue un daño terrible. El presidente Uribe reconoció ese error y admitió que ha sido engañado por estos funcionarios, especialmente por Ospina, que era el ministro de Defensa de la época. Bueno, en fin, eso pasó, pero eso generó esta inseguridad jurídica. En fin, para cortar, no hacer tanta historia y llegar a lo que pasó, muy bien, justicia transicional, Jurisdicción Especial para Paz, Tribunal Especial. El comité que usted mencionó, doctor Fernando, comité de escogencia, 5 personajes, 3 de ellos, un español con relación directa en muchos momentos de su gestión anterior con la ETA, el peruano con Sendero Luminoso y el argentino con los Montoneros. Con ellos me reuní en privado a solicitud de ellos mismos por una serie de declaraciones que yo venía dando, porque decíamos que no era garantía para la fuerza pública, ni para el país, ni para quienes pudieran estar involucrados en la situación sub iudice por causa de este conflicto. No creíamos pues en la verticalidad de estos personajes por ese perfil. Dijeron, lo que pasa es cuestión de interpretación, garantizamos plenamente. La doctora de esta química, la doctora Vaca, salió de yo seré la presidenta de este comité, les garantizo plenamente y por nuestras actuaciones se dan cuenta. Ahí tenemos, doctor Fernando. Sí, señor.
los 51 magistrados no son confiables, no dan plena garantía. Quien fue nombrado ahorita, te lo señaló, como responsable o director de esa unidad de investigación al interior de la JEP, con ese antecedente tiene que declararse pues por conflicto de intereses impedido para actuar en muchísimos casos contra miembros de la fuerza pública. Entonces que actúe ya en lo que tenga que ver con los grupos terroristas y con quienes estén por ese lado, pero no puede tocar miembros de la fuerza pública por suposiciones que ha asumido. Está inhabilitado totalmente. Lo mismo pasa con la presidenta del tribunal, se lo dije también públicamente. Ella hizo una serie de afirmaciones de que los falsos positivos no podían ingresar, porque eso quedaba a su libre entendimiento dentro de las facultades que tenía, sabría si sí o si no. Y la Corte Suprema usted había resuelto eso hacía mucho rato. Entonces esto, ahora se nos viene la Comisión de la Verdad. ¿Qué va a pasar? En pocas palabras, doctor Fernando, nos va a juzgar el enemigo. Esa es la triste realidad. Primero, el enemigo va a contar la historia. Usted mencionó, así como al pasar, el último tema que es de una importancia decisiva para el futuro de Colombia. ¿Quién va a contar? Va a haber una historia oficial, como en todas las naciones dictatoriales y en todas las naciones comunistas. Hay una historia oficial, la historia oficial del régimen, la que rigió en la Unión Soviética con Stalin. Eso había una historia oficial. Los crímenes se consideraban como la respuesta de la justicia comunista, de la justicia marxista, a actos de traición a la patria. Y eso era la verdad oficial hasta que llegó Khrushchev, y Khrushchev dijo, esa historia oficial es mentira toda. Vamos a contar la verdad verdadera de lo ocurrido aquí. Bueno, en cada nación comunista pasa lo mismo. Aquí va a haber una historia oficial. Y según esa historia oficial, los militares de Colombia son todos unos bandidos que masacraron al pueblo colombiano durante 50 años. Entonces, nadie se extrañe que después los condenen a todos y los van a condenar además por unidad de mando, porque ya los Estados Unidos están advirtiendo que tiene que haber unidad de mando, pero si hay unidad de mando para la guerrilla, también habrá unidad de mando para los militares, y entonces los famosos falsos positivos, para lo que van a surgir testigos del fondo de la tierra. Aquí no va a haber guerrillero muerto que no aparezca como un inocente campesino asesinado por las fuerzas militares. General, esto es de una gravedad extrema para los militares de Colombia, desde luego para quienes somos vinculados a las fuerzas militares, porque nuestros hijos hayan participado en ellos, esto es de una gravedad enorme, pero para el país, para el honor de Colombia, para el porvenir de la República, es dejarle el juzgamiento del ejército, la institución más querida de los colombianos, a los enemigos del ejército. Ahí así sí, como dicen los argentinos, qué esperanza, che, ¿no? ¡Qué esperanza! Así es, mi querido doctor Fernando. Vea, sobre este tema, esta inseguridad jurídica, esta situación que se da, esta persecución contra quienes han defendido no legal y constitucionalmente a este país, la fuerza pública. Miren, estas condiciones, frente a esta situación que se presenta, ahora ¿quién defiende ese país? Como un comandante, como un militar, como un policía, como un soldado, ¿no? Se compromete operacionalmente en una acción legítima, como han cumplido las que se han tenido que cumplir, porque lo impone pues la ley, lo impone la Constitución, es la tarea institucional, ¿no? Para que se vea no enredado en procesos penales y ocurra lo que ha venido ocurriendo. Entonces, operar, cumplir la misión, dar resultados y someterse no al escrutinio de estos magistrados, de esta dirección de fiscalías, de toda esta cuestión que se ha armado dentro de la Jurisdicción Especial de la Paz, la Comisión de la Verdad, ¿no? Y terminar en la cárcel. Autocabezas de proceso fácilmente se van a dar en esas circunstancias. Entonces, así no habrá quien defienda ese país. El problema no es de las fuerzas militares ni la policía, es del país entero, es de la sociedad civil. Tiene que salir a defender a sus militares y a sus policías. Eso se está haciendo, se está viendo, es muy evidente el apoyo que hemos tenido.
Lamentablemente en el Congreso hicimos todos los esfuerzos, ¿no?, para que se hiciera una serie de correcciones y no fue mucho lo que pudimos lograr. Se hizo una tarea pues con el mando militar, nos metimos allí, hablamos con las distintas bancadas, hubo ofrecimientos, hubo una buena intención. Al final primaron otros factores y quienes tenían que decidir en el Congreso, que al principio dijeron sí, al final total indiferencia, total indiferencia. Esto que usted mencionó ahorita, el artículo 28 del Estatuto de Roma, no hay razón para que tenga aplicabilidad en Colombia, porque no forma parte del bloque constitucional, porque ha sido rechazado en muchos países, porque el artículo 28 tiene un veneno tremendo. Eso dice de que todo comandante tiene la obligación de saber de las actuaciones de subalternos, y es la obligación, pero si hay una conducta penal, hay que demostrarle a ese comandante de que lo conoció y por omisión o por cualquier otra circunstancia no tomó una acción. Pero si no hay pruebas, entonces le dice el funcionario al quien estén procesando, le dice, usted comandante, en el nivel que sea, usted, bueno, no hay pruebas de que usted haya tenido esa facultad, esa oportunidad de suspender, de actuar, de impedir, pero ha debido saber, y por ello saber siempre alguna, usted queda procesado, queda inculpado, queda condenado. Esa es la figurita que nos quieren aplicar. Eso es sumamente grave. Y en el tema ese que usted mencionó también de la Comisión de la Verdad, ya aquí ya está el antecedente, el famoso libro el Basta Ya, ¿no? 400 páginas, ¿no?, dedicadas pues al estudio del conflicto colombiano, y aparecen al final las fuerzas militares y la policía como los responsables de toda esa actividad criminal que se da en el país. Todo esto viene muy en contra, es muy peligroso, y esto al interior de las instituciones militares y de policía está causando grave daño. Y cuando esto ocurre, se afecta la moral, se afecta esa voluntad de lucha, el factor decisivo que permite actuar, ¿no?, como se debe actuar. Entonces, repito, problema no es de militares y policías, problema es del país entero frente a esta situación. Bueno, y hay respecto al fiscal elegido, que fue el que hizo el montaje, un montaje vulgar para tratar de convencer a los jueces de que lo de Santo Domingo fue un asesinato cometido por los pilotos de la Fuerza Aérea Colombiana. Usted dice que ese sujeto debe estar impedido en lo que se refiere a las fuerzas militares, señor general, y a las FARC también, porque logró en contra de las fuerzas militares, pero a favor de las FARC, porque las FARC eran las que estaban sindicadas, porque fueron las que cometieron los crímenes alrededor de Santo Domingo. Luego este señor está impedido para todo, pero además, moralmente, ¿cómo puede ser fiscal general de la Nación en el tema más delicado que hay? Porque el fiscal Martínez Neira queda investigando quién se roba los celulares y quién atraca a los tenderos, mientras que todos los grandes temas de la nación los va a investigar este tal Giovanni Álvarez Santoyo. ¿Cómo le parece una persona que está penalmente acusada por la comisión de estos delitos de suplantación de la verdad? Es el fiscal que va a juzgar pues a todos, a las fuerzas militares y a todos los que pasen por la JEP. Señor general, esto es de una gravedad extrema. Ustedes ya debieron analizar de los 51 miembros de la JEP, ¿cuántos emitieron declaraciones? ¿Cuántos se han mostrado contrarios a las fuerzas militares? Ustedes deben tener ya ese estudio hecho, pero de este señor Giovanni Álvarez Santoyo las evidencias son descomunales. ¿Cómo va a quedar las fuerzas militares en manos de semejante sujeto, general? Claro, gravísimo su comprometimiento en ese proceso, una manipulación de las pruebas. La prueba reina, ¿no?, que fue la que presentaron de manera irregular y entró al proceso, ¿no?, con lo cual se quería demostrar que hubo un bombardeo sobre el sitio donde se produjo esa matanza. Ahí no hubo bombardeo, ahí explotó un camión bomba preparado por las FARC. Hubo un proceso judicial inicial. El fallo inicial no
condenó a las FARC. Después manipularon las pruebas, apareció una nueva prueba, se colocaron unas esquirlas en otro sitio donde sí hubo un bombardeo, las enviaron para inspección técnica y verificar eso allá en los Estados Unidos. El concepto del desperdicio, pues, digo, sí son respecto de clúster, entonces, pero no habían caído, no hubo bombardeo, no en el sitio donde se produjeron los hechos. Después de toda la manipulación y una actividad pues muy habilidosa del colectivo de abogados que siempre ha atacado a las fuerzas militares, llevaron esto allá a la Corte Interamericana y allá vino un fallo, ¿no? Un fallo. Curiosamente, ahí estaba como defensor del Estado el señor Montealegre, y él hizo un alegato extenso, muy bien sustentado jurídicamente, alegado con pruebas, ¿no?, suficientes, donde el Estado colombiano no era responsable, donde había manipulación, pero eso quedó así, vino la condena al Estado colombiano, había mucha plática de por medio, había que hacer una serie de reparaciones, y el colectivo no se llenó de plática también. Muchas personas que aparecieron como víctimas, algo le dieron como beneficio de esta famosa treta que pudieron organizar habilidosamente. No, toda la cosa es complicada, y la parte grave es que tiene, por ejemplo, este señor fiscal al interior de la jurisdicción especial tiene la facultad de nombrar 15 fiscales auxiliares. Él tiene cómo escogerlos, quiere, pues los que han trabajado con él en la misma tarea. Entonces esa situación es bastante riesgosa. Ahora, ¿quién puede corregir eso? Nadie, ya que porque todo está pactado, porque ya está resuelto, porque esta jurisdicción especial pues no, ya prácticamente quedó así. Queda en la última instancia, lo que va a dar allá en las plenarias de Cámara y Senado, a ver si de golpe, yo sé que no va a ser fácil, porque hay mucha oposición, ¿no?, por distintos sectores, no solamente uno, hay 2, 3, 4, 5 sectores y muchos miembros de distintas bancadas que están en desacuerdo. No va a ser fácil el golpe que se logre la plena aprobación. Es el único recurso que tenemos. Si eso se logra, corregir todas estas cosas, ¿no?, entonces habrá pues un mensaje de tranquilidad para el país. De resto, bueno, la situación será muy crítica. Bueno, y estos bandidos que vinieron a hacer América, estos 3 extranjeros, que eso es lo más vergonzoso que ha habido en la historia de Colombia, ¿no? 3 extranjeros nombrando los jueces de la Suprema Corte de Colombia. Eso es una vergüenza para el país. Y los otros 2 son una farmacéutica de izquierda, comunista, y un magistrado de la Corte Suprema de Justicia manifiestamente izquierdista, reconocidamente izquierdista. Esos 5 producen lo que tienen que producir. 51 magistrados izquierdistas y luego un fiscal no solamente izquierdista, sino tramposo, falsario. Pero esto es inaudito. Y mire usted pues cómo estaban convenciendo a los militares de Colombia, porque frente a la decisión, a las decisiones tomadas por la justicia ordinaria, cualquier cosa puede ser mejor, olvidando, señor general, que no hay situación que no sea susceptible de empeorar, Hoy la situación es peor. Ha habido unos cuantos militares que han salido para sus casas, pero que quedan sub iudice y sujetos a una jurisdicción enemiga, no imparcial como tiene que ser todo juez, sino enemiga de las fuerzas militares, en cuanto que son además enemigas del país. Los enemigos del país son los enemigos de las fuerzas militares. Señor general Jaime Ruiz Barrera, salimos del engaño, quedamos en la verdad es dolorosa y es triste. El país quedó en manos de las FARC para conducirlo por los caminos del oprobio hacia el comunismo. Señor general Jaime Ruiz Barrera, muchas gracias por acompañarnos en la hora de la verdad. A usted también muchas gracias, doctor Fernando, y queda el último round, ¿no?, que se va a dar por parte de este comité de escogencia. Es la selección de los 11 integrantes de la Comisión de la Verdad. Hágame el favor, hágame. ¿No? Bueno, hágame el favor. Hágame el favor, vamos, lo que habrá por leer, Bueno, señor general, muchas gracias. Y otras cosas más. Bueno, que Dios nos proteja.
Sí, señor, sí, señor. Bueno, a los militares los engañaron.